Buenos días a todos. Es un placer otro año compartir con vosotros estas jornadas técnicas 2015 y bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar en la mesa pues la seguridad en los sistemas de control en el sector transporte. Me hace bastante ilusión el poder participar en esta mesa por dos motivos. Uno de ellos un poco más personal o melancólico, porque cuando empecé la carrera yo hice un proyecto de fin de carrera relacionado con un simulador de un enclavamiento ferroviario basado en una normativa internacional, RTMS, y bueno, pues años después, ya en BDO con temas de seguridad, pues vi que igual que cuando yo configuraba en estos sistemas de control pues esos parámetros para evitar accidentes en los sistemas ferroviarios, pues es también muy importante el proteger estos sistemas que permiten parametrizar estas configuraciones. Y bueno, pues extrapolando este ejemplo que os ponía personal al resto de sectores, terrestre, marítimo, aéreo, etcétera, pues es el motivo por el cual pues hemos constituido esta mesa, para la cual pues tenemos a 4 magníficos participantes que voy a proceder a presentaros. Comienzo por aquí por Juan Francisco. Es Security Manager en una multinacional farmacéutica, investigador en Cybersecurity Research Group de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de la Universidad de Alcalá, tiene certificaciones CISA, CEH, etcétera. Bueno, y tiene experiencia como pentester y consultor de seguridad en varias multinacionales como EY y Telefónica. ¿Qué tal, Juan Francisco? Continúo con Alfonso Matesanz, que es ingeniero de sistemas informáticos, actualmente desarrolla su actividad profesional como analista en el servicio de seguridad del CNPIC, que luego nos va a introducir las novedades en el sector transporte. Ha participado en proyectos de iniciativa europea del Scala Lab, pues centrado en incrementar la capacidad de protección de sistemas de control industrial en las infraestructuras críticas, pues es perito judicial, anteriormente administrador de sistemas informáticos y una larga trayectoria profesional. Continúo con Francisco Lázaro, que ya es un habitual participante en jornadas de ISACA. Bueno, ingeniero de comunicaciones, es el CISO de Renfe Operadora, vicepresidente de la Asociación Española de Evidencias Electrónicas AEDEL, bueno, galardón especial ASLAN 2012, participa en diferentes comités de normalización en seguridad de tecnologías de la información y protección de seguridad de ciudadanos, editor de normas, libros, artículos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a David Vara, ingeniero técnico informático de sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas, forma parte del Joint Technical Committee de SC27 de ISO, grupo de trabajo de Security Evaluation Criteria, miembro de ISACA, European Organization for Security, tiene un largo número de certificaciones, CERRIX, ISOs, etcétera, 15 años de experiencia en el ámbito TIC, en gestión de la seguridad pues nacional e internacional, en concreto en tráfico y transporte, y trabaja como responsable de la unidad de certificaciones y acreditaciones de ciberseguridad de Indra Digital. Bueno, pues ya tenemos abierta la mesa, presentados a los 4 participantes. Quería comenzar con Alfonso, ya que tengo la oportunidad de tener a alguien del CNPIC. Como bien sabéis, el plan estratégico del sector transporte pues ha sido publicado en septiembre, y qué mejor que tener un representante que nos pueda comentar novedades y algún otro informe por ahí que vais a sacar en breve, ¿no? Muy bien, gracias, Enrique. Efectivamente, este año 15 se han aprobado por la Comisión Nacional de Infraestructuras Críticas, como la mayoría sabrá ya, pues se han aprobado los operadores críticos que pertenecen al sector del transporte y al sector del agua. El sector del transporte, en el estudio que se hizo, se consideró dividirlo en 4 subsectores: el terrestre, marítimo, ferroviario. Esos son 4 subsectores, el sector del agua. Estos planes estratégicos sectoriales, como consecuencia de su aprobación, se han designado este año, creo recordar, son 54 operadores críticos que se unen a la familia que ya teníamos desde los planes estratégicos sectoriales que se aprobaron en el año 14. El sector de la energía se aprobaron el año pasado también con varios subsectores, el sector de la industria nuclear, el sector financiero. Esos son sectores. Consecuentemente, a día de hoy creo que asciende ya, son 93 operadores críticos designados por esta comisión. Esto es un órgano colegiado de la Secretaría de Estado de Seguridad que está perteneciente al Ministerio del Interior. Cada uno de estos operadores críticos, pues en conjunto, operan más de 300 infraestructuras críticas como tales.
Consecuencias de este plan, pues muchos a lo mejor estáis ya integrados en algunas empresas que lo hayan sido. Arreglo a la ley PIC, de la ley 8 del año 2011, el que seas designado por esta comisión como operador crítico en función de gestionar activos que se han considerado esenciales para la sociedad, pues se inicia un plazo y tienes que poner blanco sobre negro los planes de seguridad que tiene tu empresa. Estos planes de seguridad del operador, que así se definen. Exacto. Hay que presentarlos, son todavía a alto nivel. Un poco ahí pues se tiene que plasmar pues cómo gestionas los riesgos, cómo gestionas todos sus activos, qué metodología. Está publicado en página web, que recientemente ha sido modificado, contenidos mínimos que deben tener. Y estos pues se presentan, se validarán y luego la fase final es, que es la más, quizá la más concreta, es presentar planes de protección específicos por cada una de las infraestructuras que este operador designado genera. A día de hoy, en el CNPIC ya tenemos planes allí que han sido recibidos y se está validando. Un poco más o menos esta es la cronología. Y el sector del transporte, pues efectivamente, los planes estratégicos sectoriales abordan grupos interministeriales, multidisciplinares, con mucha gente. Se hace un análisis un diagnóstico bastante concienzudo del sector en España y se determina qué infraestructuras pues prestan servicios indispensables, ¿no? Y no sustituibles. Estos operadores que ahora mismo están en plazo para presentar los PES, el PPE y los POS, ¿alguna característica o diferencia que haya salido en este sector estratégico del sector transporte respecto a otro tipo de sectores? ¿Algo que les pueda...? No, desde luego cada sector tiene sus peculiaridades. El sector del transporte efectivamente es un sector muy complejo y por eso se subdividió y aunque sea un sector, es uno de los 12 que establece la ley PIC. Verdaderamente se han creado 4 P's dada la complejidad, ¿no? Se ha hecho el ferroviario, se ha hecho el marítimo, el aéreo, el terrestre, entonces, y aún todavía no se han incluido, por ejemplo, operadores críticos que operan en zonas urbanas, eso todavía se ha quedado pendiente. Estos P's cada 2 años se van a ir revisando, o sea, esta es la fotografía que se ha hecho hoy, este año 15, en el año 17 se revisarán otra vez los P's. Y como consecuencia de ello pues se pueden identificar algún operador más. La complejidad del sector pues es esa, ¿no? Se ve, por ejemplo, el sector del agua ha derivado en un solo PES. Entonces, al final, bueno, son 12 sectores, cada uno tiene sus peculiaridades. El sector terrestre, pues ¿qué peculiaridad? Pues a diferencia de otros sectores financieros que ya están, pues que abordan tecnología IT, el sector terrestre tenemos que tocan el mundo IT y el mundo OT, con lo que esto conlleva, ¿no? O sea, hay operadores que tienen infraestructuras de los dos ámbitos y tienen pues que intentar integrar la política de seguridad de la empresa e intentarla expandir de manera con un denominador común a ambos sectores con la dificultad que esto supone. También creo que nos querías comentar un informe que va a salir sobre indicadores y métricas de ciberresiliencia relacionado con el sector, con las infraestructuras críticas. No sé si nos puedes anticipar algo de estos indicadores o métricas que se van a obtener. Sí, desde noviembre del año 14 todavía está el informe, o sea, todavía el proyecto todavía no está finalizado, desde el CERSI, que es el CER que está ubicado en León, que opera CER de Seguridad e Industria, que opera del acuerdo que hay derivado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria. Aprovechando esta plataforma, pues se consideró necesario, ya digo que desde el año 14, intentar establecer métricas e indicadores de ciberresiliencia. Ciberresiliencia es otra palabra que ha venido al mundo de la información. Muchos que aquí sean ingenieros de materiales pues saben que esto ya es un concepto antiguo, los psicólogos también lo han utilizado y ahora lo utilizamos también en el mundo de la informática. Y efectivamente durante todo este año 14 se estableció en un principio, pues mantuvimos internamente reuniones, hemos consultado múltiples estándares de referencia que hay a nivel mundial para establecer, porque lo difícil al final, cuando te dicen la resiliencia, por la capacidad de recuperarte ante un ciberataque o cómo actuarías en situaciones de estrés,
hay múltiples, tampoco hay un consenso muy claro del concepto, la definición. Prueba de ello, hay numerosos manuales por ahí que hablan de ciberresiliencia, pero el problema es cómo se mide. Entonces, por eso hemos estado trabajando durante este año en establecer esas métricas, esos indicadores. Tuvimos una fase inicial de consulta de lo que había, hemos cogido lo mejor que hemos encontrado y lo hemos plasmado en este informe, efectivamente. No solo en informe en el que de manera agregada vamos a exponer los datos de cada uno de los participantes. Además de esto, hay que decir que todos los operadores que han participado, empresas, están bajo el acuerdo de confidencialidad que tienen firmado con el CERSI, con el NDA, con lo cual, de manera que los informes que se emiten a cada uno son solamente de uso exclusivo para la empresa participante. Lo que ahora, en próximas fechas, es más o menos adelantaré algún indicador de los que se han obtenido, se va a publicar de manera agregada, no se puede atribuir a ningún participante, estamos todos bajo el NDA que tenemos firmado. Entonces, publicaremos también las métricas que se han utilizado, porque lo que se pretende es poner sobre la mesa pues, el tema de la ciberseguridad que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, de acuerdo, muy bien. Bueno, comentabas que había que dar importancia no solamente a la seguridad sobre IT, la información, sino también OT, operaciones. Yo creo que aquí Francisco nos puede dar su punto de vista de cómo las compañías están afrontando el dar esa importancia que estamos viendo en estas jornadas, que se le tiene que dar también a la parte OT y no quedarnos solo en seguridad de la información. Antes de dar respuesta a tu pregunta, dos pequeñas cuestiones. Tengo una vulnerabilidad que es la garganta, que ha sido explotada por un virus y que ha causado a mí un impacto de un gripazo. Eso significa que a lo mejor os molesto de vez en cuando con la tos, ¿eh? Me tomaré después un caramelito para que no se note mucho y no me dé la tos de forma habitual y constante. Bueno, dicha esta pequeña tontería, pero sobre todo para que entendáis por qué os puedo dar la lata con la tos, indicaros también que lo que yo voy a manifestar no es la posición oficial de mi compañía, ¿eh? Me interesa mucho dejarlo claro, sino lo que voy a tratar de transmitiros es en confianza la experiencia que tenemos no solamente por la compañía en la que trabajo, sino también por otra serie de grupos de trabajo, por ejemplo en ISMS en la parte de SCADA, elementos SCADA, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, lo que sí te puedo contestar es lo que las empresas están haciendo. No sé, si nos remontamos un poco en la historia, a mí siempre me gusta empezar diciendo que la informática en España empezó en Renfe. El primer ordenador de primera generación llega a Renfe. Lo siento por los que me hayáis escuchado esta batallita. Nos han llamado antes chicos, lo cual yo me he alegrado mucho. Pero dicho esto, que empieza, tiene 60 años. Es decir, la informática en España tiene 60 años. Esto, frente a la seguridad física, que lleva cientos de años, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sin pretender ser un análisis profundo ni muchísimo menos, porque esto es un todo a 100, hay unos hitos que son importantes. Cuando la información empezó a llevar dinero y dinero fuera, pues hubo partes de las empresas, hubo empresas que se empezaron a preocupar mucho más por la información. Cuando después se habló de la privacidad, pues pasó lo mismo. Y ahora estamos hablando de un salto, esto es un salto cuantitativo, es decir, en la parte de infraestructuras críticas se habla de vidas, con lo cual ya no estamos hablando simplemente de proteger la parte económica, no estamos hablando de proteger la privacidad, que es muy importante, sino de vidas. ¿Eso qué significa? Pues que hay que hacer un cambio. Entonces, empezando a responder a tu pregunta, lo primero es un cambio cultural. Es decir, la parte de seguridad de los sistemas de información tiene que darse cuenta que no solamente da servicios a tecnología, sino que da servicios a toda la compañía, ¿eh? Eso a veces rompe un poco los esquemas, porque siempre parece que estás asociado a los sistemas de información. Entonces, para los que nos dedicamos a esto, lo entendemos clarísimamente que un ordenador que da servicio a un sistema de gestión de máquinas, no sé, de autoventa, de control de acceso o de circulación, es un sistema de información que tiene igual un hardware, un software, un sistema operativo, unas aplicaciones, unas vulnerabilidades inherentes al desarrollo humano en todas sus facetas. Y primero, nosotros tenemos que asumir eso es un cambio de cultura. La compañía tiene que asumir también que hay otras áreas, antes no contaban con sistemas de información o con la parte de seguridad del sistema de información, pues que ahora tienen algo que aportar. La seguridad de los sistemas de información tiene algo que aportar. Entonces, se produce primero, tienes que hacer un esfuerzo de cambio cultural, y eso va desde la alta dirección, de arriba a abajo y de abajo a arriba, es decir, para que todo el mundo entienda
que tenemos que trabajar de una forma mucho más colaborativa. Por ejemplo, cuando se habla de infraestructuras críticas, está claro que seguridad física y seguridad lógica tienen que tener una visión integral, y no solamente integrada, sino integral. Tienes que hacer un cambio cultural, pero después tienes que hacer más cambios. En nuestro caso, por ejemplo, pues se crearon estructuras en las que empezaron por temas de dinero e información, que la información era dinero, como los bancos, lo tienen ya trilladito, ¿eh? Pero los demás nos ha llevado más tiempo. Esto es una cuestión de madurez. Igual que hay organizaciones o sectores que están, por ejemplo, la banca. ¿Por qué se hace ciberejercicios este año solamente de la banca? Pues porque se consideran que están mucho más regulados, tienen una mayor madurez, la información es dinero, una serie de cuestiones, ¿no? Pero lo que decía es, hacemos cambios, por ejemplo, se crea un comité de seguridad, menudo cambio. Bueno, pues es importante, es decir, ya el negocio está en el comité de seguridad y nosotros hablamos hacia el negocio y el negocio nos entiende o tratamos de que nos entienda. Se hacen cambios organizativos, es decir, se segregan mucho más las funciones. Yo soy el CISO de Renfe, pero no llevo la operación de seguridad de los sistemas, sino que llevo otras cosas. Se hace una interrelación mayor entre la parte de seguridad física y seguridad lógica. A nivel de recursos, por ejemplo, aparte que se dota con un mayor presupuesto toda la parte de seguridad de la información, se dota de capacidades de detección de incidentes, de respuesta a incidentes. Nos abrimos todavía más a grupos de colaboración, colaboramos con el CCN, con CNPI, con INCIBE, añadimos herramientas de inteligencia, tratamos de involucrarnos en los diseños desde el comienzo y esos son parte de los cambios. Y todos estos cambios vienen motivados, primero porque la seguridad de la información como tal pues cada vez tiene más importancia por el tema de ciberseguridad. Ahí se lo tenemos que agradecer todos, porque no habrá sido por el calado de nuestros mensajes, sino más bien porque la sociedad pues, se ha ido dando cuenta que las amenazas vienen por ahí. Y por otro lado, porque todo el tema de las infraestructuras críticas requiere una visión integral de la seguridad. Muy bien. Me quedo con varias de las cosas que comentabas. Uno de ellos es la importancia del cambio cultural en las compañías para darle más importancia a la parte de operaciones. Y luego pues me quedo con otro de los comentarios que decía, ¿por qué se hacen ensayos de ciberseguridad en el sector bancarios, sin embargo financieros, sin embargo en el sector transporte, donde hay vidas humanas también por juego, ¿por qué tampoco se le da tanta importancia? Como decías tú, mejor el negocio... Pero fíjate, nosotros hemos participado en 2 años en 3 ciberejercicios. Participamos el año pasado en los del CIBE, hemos participado este año en los ciberejercicios internacionales, quedamos los terceros, y en los ciberejercicios de este año lo hacemos con el ISMS, que fue con quien se hizo el año pasado con todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es otro cambio. Es decir, el participar en ciberejercicios no es porque queramos entretenernos unos horitas de nuestra vida, a las 2 de la mañana de ir jugando ciberejercicios, sino porque al final es una preparación, es una capacitación. Entonces, lo tienes que prepararte para ello. Entonces, el sector transporte participa de una forma independiente. Ten en cuenta también que, por ejemplo, yo estoy hablando aquí de la parte del sector transporte, pero realmente quien tiene más elementos escala o más elementos industrial es la parte de las infraestructuras, ¿eh? Y también el transporte de nuestro sector, digamos que, bueno, de los 4 sectores, el de transporte es un poco peculiar, porque son áreas muy separadas. De hecho, lo demuestra el PES. No se ha hecho un PES del sector de transporte, se ha hecho por cada una de ellas. Y pues en cada una de ellas tienes que entrar en las características especiales. Por ejemplo, el sector del ferrocarril pues están los tranvías, los metros y el tren, que a día de hoy somos nosotros que lo operamos. Bueno, David, quería preguntarte, vosotros desde Indra, cuando hacéis las certificaciones pues de seguridad en diferentes sistemas de control, etcétera, ¿crees también como Francisco que el cambio cultural es uno de los mayores inconvenientes que estáis viendo cuando hacéis vuestras certificaciones, o qué otras dificultades o problemas encontráis? Hay diversas circunstancias que efectivamente, como estás comentando, pues hacen que esto no evolucione de una forma tan progresiva como todos desearíamos, ¿no? Si bien es cierto que, como hemos comentado previamente, pues la sociedad cada vez es más consciente de que las infraestructuras críticas al final tienen impacto en la sociedad, básicamente. En otras organizaciones o otros países es cierto que, bueno, esto, pues bien por inversión, bien por regulación, está algo más maduro quizás, en el sentido de que, bueno, pues hay consultores independientes que trabajan para organizaciones de infraestructuras críticas que certifican esa infraestructura, las medidas de seguridad que se implantan están desde el diseño de la propia infraestructura.
hasta el final, todo el proceso completo, como un proceso completo de ciberseguridad, basado en metodología de Deming, como siempre, y en lo cual pues, hay métricas, hay todo lo que implica esto, ¿vale? Si bien es cierto que, como digo, hay ciertos programas o proyectos a nivel internacional que sí contemplan todo esto, hay otros que efectivamente pues, están muy a la cola de todo esto, y hablarles de infraestructuras críticas, incluso hablarles de ciberseguridad y de cómo va a afectar a la sociedad o el impacto que tiene, no son ni siquiera conscientes ni lo ven. Es decir, en esto hay que agradecer también cierta parte de cordialidad a los medios de comunicación que día a día, de vez en cuando, pues van publicando ciertas noticias a nivel nacional e internacional de circunstancias o casos que ocurren a nivel internacional. Y desde luego ayuda y mucho a llegar a un cliente que tiene que montar una infraestructura y explicarle que esa infraestructura crítica que tiene que montar, sobre todo en los sistemas logísticos de ellos, que lo estamos hablando aquí, tiene que estar regulado y que tiene que cumplir con una cierta normativa, y que para eso hay que hacer una cierta inversión y que tiene que estar comprometida desde la alta dirección hasta el último empleado con esa política de seguridad y esas medidas técnicas. Es lo que podemos contar desde Indra en ese sentido, si bien es cierto que el punto de partida de todo esto, aparte del gran apoyo de las organizaciones desde la alta dirección, es sobre todo comenzar con lo que se denomina un análisis de riesgos, que a día de hoy muchas organizaciones no entienden para qué necesitan esa herramienta, ni qué sale de ahí todavía. Entonces, bueno, en esos sectores, en estos foros que siempre nos juntamos, todos sabemos lo que hablamos, sabemos lo que es una amenaza, un impacto, una vulnerabilidad, pero en la calle, pues, o en muchas organizaciones que no están tan cercanas a lo que es la ciberseguridad, les pilla un poco todavía a contrapelo y dicen, no entendemos muy bien esto qué es. Es lo que podemos comentar en ese sentido. Al hilo comentabas de que salen muchas noticias relacionadas con vulnerabilidades o hacking sobre diferentes sistemas de control en el sector transporte. Pues aprovechando que tenemos aquí a Juan Francisco, te cuento un par de noticias que vais a encontrar muchísimas ya publicadas sobre diferentes tipos de vulnerabilidades en sistemas de control. Yo te pongo el ejemplo, hubo una demostración en unas jornadas de Hacking the Box donde contaban cómo poder tomar el control de un avión, o otros ejemplos en los que a través del sistema de conexión a Internet de los vehículos pues puedes llegar a suplantar el cuadro de mandos y manejar desde alarmas, luces, etcétera. Es decir, cuando tú desde el punto de vista de Security Manager, cuando has hecho algún tipo de auditoría sobre un sistema de SCADA, ¿qué dificultades, problemas o qué vulnerabilidades son las que mayormente o más habitual es ver? Las vulnerabilidades son las clásicas, porque al final estamos hablando de sistemas IT que controlan máquinas de forma física. El problema que tiene es que este tipo de sistemas SCADA en el sector exactamente de coches y transportes no afectaría tanto, pero sí, por ejemplo, en otro tipo de industrias, para realizar un análisis de vulnerabilidades en esos sistemas habría que parar producción en muchos de los sistemas. Es un coste normalmente inasumible. Como bien decían, la integración del OT y el IT no es lo suficientemente madura. Por lo tanto, no entienden el riesgo que de verdad puede llegar a tener. Entonces, el riesgo con respecto al coste no les compensa. Entonces, directamente, en muchas ocasiones ni se realizan. Las empresas como cualquiera de estas que me estás comentando, que ha tenido problemas, que desarrollan tecnologías para coches o tecnologías para aviones, hasta hace recientemente poco no se ha planteado el que pudieran tener una vulnerabilidad en su software. Directamente no ha pasado por sus cabezas. Por lo tanto, los procesos de desarrollo de estos sistemas no están implementados. El desarrollo seguro de software o las buenas prácticas en seguridad no son parte de su proceso diario, por lo que vamos a encontrar vulnerabilidades muy sencillas, muy fáciles de explotar y que conllevan un gran riesgo. Cuando te refieres a sencillas, yo que quizá tengo pues, un punto más de vista de seguridad de la información, como comentaba antes Francisco, pero si nos pasamos al mundo OT, hay dificultades a la hora de revisar sistemas SCADA, porque al final es la parte más operacional, porque a lo mejor el propio proveedor, que es el que desarrolla este tipo de sistemas, no es tan transparente que permita de alguna manera pues, evaluar la seguridad, riesgos, etcétera, de estos componentes. Muchos de los proveedores, grandes proveedores como Schneider Electric o Honeywell, sí que tienen programas en los que te facilitan que tú realices las pruebas bajo tu entorno, y ellos sí que reaccionan de una forma rápida.
El problema es realizarlo en sistemas que son antiguos. Estos sistemas tienen una vida muy larga, de más de 20 años. Entonces nos podemos encontrar sistemas que ni imaginaríamos que siguen en funcionamiento, con 20 años de vulnerabilidades porque probablemente no se han parcheado. Entonces te puedes encontrar todo tipo de vulnerabilidades, desde credenciales por defecto, que es algo muy típico en todos estos sistemas. Nadie se plantea cambiar la password a una SCADA. Hasta los propios protocolos que usan estos sistemas, exactamente, se diseñaron en el momento en el que la seguridad no era algo que estaba involucrado, por lo tanto el propio protocolo sobre el que realiza las comunicaciones directamente es inseguro. Entonces cualquier técnica de man in the middle puede dejar en evidencia el sistema. El tema de los fabricantes y proveedores de sistemas de control SCADA, cuando hemos estado charlando un poco antes, era un tema que sí que había salido con varios de vosotros, que a mí quería aprovechar a preguntaros no solamente a Juan Francisco, cómo veis vosotros, por ejemplo, desde el CNPIC, la importancia que tienen la transparencia de los proveedores en temas de sistemas de control SCADA. Al final todos tendemos a un objetivo que es aumentar la seguridad, poner, como decía compañero Francisco, la política de seguridad en cada una de las empresas, y esto es función de varias variables. La de los proveedores es fundamental. Cuando tú te encuentras un operador que tiene un sistema SCADA que funciona, el paradigma de ellos no es la confidencialidad como un mundo IT, ellos es la funcionalidad. Y un equipo que funciona, pues no se arregla, como dicen los americanos. Entonces, y no se toca si tu proveedor no te garantiza que te da soporte. Yo no parcheo si mi proveedor no me autoriza, porque me puedo quedar fuera de soporte, y porque estamos hablando de sistemas, antes comentábamos que no puedes hacer como típico de un CPD, pues si un servidor hacer un init 6, rebotarlo y esperar que se arregle y levante bien el sistema. El problema es que son sistemas que no pueden fallar, que tienen que estar 24 horas, que depende de todo el proceso de fabricación industrial de ellos, y que mientras nadie te garantice que un parcheo, que poner a correr un antivirus, no te va a sobrecargar la red y te va a tirar abajo el proceso, nadie lo hace. Entonces, evidentemente, los fabricantes es una de las piezas, una de las variables fundamentales a la hora de incrementar. Pero eso no es óbice para que se puedan hacer otras cosas. Efectivamente, tener SCADAs corriendo con Windows 95, con Windows ME, como hay hoy en día, bueno, pues algo se puede hacer. O sea, se pueden configurar DMZ, se pueden establecer pues firewall específicos para OCS, hay productos propietarios y no propietarios que te establecen pues un SIEM para correlacionar eventos, te puedes intentar anticipar, puedes segmentar las redes, no tener, ya sabemos que muchas veces el tráfico, porque los protocolos en origen pues van contraseñas y van en claro, si tú snifas esa red te quedan las contraseñas, pero puedes segmentar, ¿no? Si te comprometen una red, no tener todos los equipos colgando de la misma VLAN, o sea que sí se puede hacer, sí se pueden hacer cosas al margen de los... En cualquier caso, quería abundar lo que decía antes Francisco, de que el sector financiero ya está muy maduro porque manejan dinero, y aquí se trata de todo como de robar dinero, o sea, eso es como el hombre. Entonces, efectivamente, uno de los titulares que hemos sacado, que ahora se va a publicar, de este proyecto de métricas, efectivamente, de los participantes, han participado alrededor del 70% de todos los que invitamos y tienen acuerdos NDA con el CERSI. El sector financiero ha sacado unos niveles de madurez superior al resto de sectores. Ese es uno de los... Desafortunadamente, el sector del transporte es el que menor índice de madurez ha sacado. Hemos hecho una escala de 0 a 5, es una escala par, para que cada uno, de manera autoevaluada, cuando vaya respondiendo a las métricas que se les han planteado, tenga que mojarse, no te puedas quedar en un punto medio ambiguo, que ni frío ni calor. El sector del transporte, pues otro de los titulares es el que da unos índices de madurez más bajos. Luego hay ahí trabajo por hacer. O sea, uno de los objetivos de los informes que hemos remitido a cada uno de los operadores que han participado es establecerles métricas y compararle con el resto del sector. Esto es en los prepilotos que hemos mantenido, es una de las inquietudes que nos transmitieron. Muchas veces las empresas, no solo en términos absolutos les interesa saber si tienes un índice de madurez 3, un índice de madurez 4, no tanto eso, sino saber cuánto de diferente estás en relación a los operadores o a las competencias que trabajan en el mismo sector. Entonces, esto es...
Aquí quería aprovechar, ya que el sector transporte le afecta a Francisco, ¿qué conclusión sacas con lo que el nivel de madurez de los más bajos, este sector? A ver, yo no creo que sea capaz de transmitir lo que pienso, porque es difícil decirlo. A ver, para empezar, nosotros no hemos participado en la valoración. Lo digo para que todos tengamos claro que cuando se dice el transporte ha tenido, bueno, los que hayan contestado, esto no significa ni que estamos ni mejor ni peor, sencillamente que nosotros ahí no estamos, ¿vale? Esto es parte de lo que quería decir, es decir, más que una cuestión técnica, que muchas veces lo llevamos a la parte técnica, y sobre todo los que somos ingenieros, hemos vivido mucho de nuestro tiempo dedicado al pirrinchi, que diría mi amiga, la parte técnica también es importante. O sea, esto no es esto. Cada uno juega un papel y tiene que saber qué papel juega. Todos. Es decir, empezando desde los organismos que tienen responsabilidad en la protección, que tienen que saber que no pueden publicar una determinada información porque puede ser malinterpretada. Sabiendo que, por ejemplo, cuando decimos valores de madurez, y no es una crítica, del sector de transporte está por debajo del nivel medio, la gente puede entender que ese es el que está al lado, el de la izquierda, el que está por debajo de la media. Pues no lo sabemos, ¿eh? Entonces, eso significa que, por ejemplo, los periodistas, lo que tú apuntabas antes, cuando hacen los titulares, pues también tienen que pensar que se puede transmitir un temor a la sociedad que a lo mejor no está avalado. Eso significa además que los proveedores de servicios tienen que saber, los proveedores de equipamiento tienen que saber que también tienen que implicar a sus departamentos de tecnología, porque parece que la culpa la tiene el que lo opera o el que lo pone, pero eso se ha diseñado en un laboratorio. Entonces, las empresas que diseñan también tienen que asumir la parte de seguridad en el diseño. Es decir, que hay muchas piezas que todos, y más en este mundo, nos ponemos en la posición de analistas hacker, decimos, qué mal lo tiene este, qué mal lo tiene el otro, qué mal lo... No, si es que todos somos parte del problema y de la solución. Es decir, los que hacéis auditorías tenéis que reforzar en la parte de control de auditoría en entornos OT, no solamente en los IT. Pues, no sé si he sido capaz de transmitir o no lo que quería decir, pero que vamos, que se pueden poner soluciones técnicas, por supuesto, pero que hay que cambiar todos, y todos tenemos que cambiar la mentalidad. Comentamos que estas soluciones técnicas es importante ponerlas en las etapas de diseño de estos... Pero después también se puede hacer, es decir, se puede solidificar un sistema. El sistema no puede avanzar porque, como antes apuntabais, a ver, cuando decíamos, por ejemplo, pues no se ha contemplado la seguridad porque son sistemas antiguos. No es cierto. Es decir, la seguridad en la circulación, la seguridad en el transporte aéreo existe desde hace decenas de años. Lo que pasa es que no está incorporado, pues ahora donde aparecen más vulnerabilidades o más capacidad de hacer daño. Entre otras cosas, porque cada vez las empresas tienen más mantenedores que a su vez no cuidan sus sistemas de información, que es el grave problema. O sea, que es un problema global que o entre todos intentamos solucionarlo o señalar, sabemos todos, pero que hay que intentar solucionarlo. Yo creo que más o menos todos pensamos que es mejor en la etapa de diseño, aunque en este caso no es posible en algunos momentos, pues hay que hacerlo a posteriori. Sí, a partir de ahora sí podría ser, pero también insisto, hay empresas muy reputadas, muchas empresas muy reputadas, que siguen teniendo el departamento industrial, no se habla con su departamento de TI ni con su departamento de seguridad. Pues claro, se licita, se adquiere y después resulta que es que en el diseño no es que no se haya puesto requisitos por parte de quien lo adquiere, es que no se han puesto requisitos en la parte de diseño, porque la parte industrial no ha hablado con la parte de seguridad de la información. Entonces, el que esté libre de vulnerabilidades que tira la primera piedra. Que levante la mano aquí, nos den una IP y un dominio y nos digan que ellos son completamente seguros. Es que todos Nadie todos es tenemos completamente. Una parte... De todas formas, yo creo que algunas veces uno tiene la sensación de ser o de quedarse corto, de pasarse. Y muchas veces desde dentro somos más autocríticos, somos muy autocríticos con la seguridad, y yo creo que la foto general es que estamos mejor de lo que muchas veces desde dentro nos pasa. Eso funciona mal, en todas las empresas a todos nos ha pasado, pues esto no está bien, esto está... Pero luego cuando tú tomas perspectiva y desde fuera comparas y ves, estamos bastante mejor de lo que muchas veces nos creemos nosotros internamente. Tampoco es bueno transmitir la sensación de que pues esto es un desastre, tal, porque además, no es verdad. Y porque además hay que tener en cuenta que es cierto que los sistemas pueden tener vulnerabilidades, sobre todo de diseño, porque a lo mejor tienen ya unos cuantos años. Recordad que cualquier estándar requiere un mínimo de 3 años para definir un estándar. Y después la implementación.
Entonces es posible que haya estándares que tienen vulnerabilidades en su origen, pero después hay que tener en cuenta cómo se implementa y cómo se explota y cómo se opera. Y si hay sistemas redundantes y qué función tiene y qué tipo de diálogo existe, es decir, que hay muchas más cosas. No simplemente porque digan, me puedo poner como un número en medio, ya está. Pero vamos a ver cuántos especialistas hay en mensajes de determinados ámbitos industriales. Muy pocos. O sea, que no solamente es que me pongo en medio, es que además tengo que entenderlo. O sea, yo me podré poner en medio de una conversación en chino, pero ya os digo que yo no la manipulo. Pues esto es un poco el concepto trasladado, ¿no? Y sobre todo intentar quitar temor y decir, lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que avanzar y mucho, pero todos. No sé si David y Juan Francisco sois de la... Yo de diría la que opinión. la parte... Sí, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros y diría que incluso, efectivamente, apuntalar más esto, efectivamente, que muchos sistemas fueron diseñados desde la perspectiva de safety en vez de security en su día, o cybersecurity, y efectivamente siguen operando y tal. Y quizás es bueno también apuntalar que hay líneas que pueden ayudar a solventar esto con simuladores, en ese sentido que nos permiten ejercitar, formar y prever qué puede llegar a ocurrir en diferentes vectores de ataque, ¿no? Es una opción más que está ahí, está en investigación y se está desarrollando en diferentes organizaciones, incluida la nuestra, y que, bueno, pues lógicamente tiene sentido precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Porque muchos sistemas de control es impensable poder pararlos a día de hoy, como tal, porque no hay soporte del fabricante, porque no hay una evolución o porque el parche X que remedia esa vulnerabilidad en el roadmap del fabricante está dentro de 15 años, no ahora. Señores, ¿y qué hago yo ahora entonces? Pues bueno, una alternativa viable y que pueda funcionar y que da buen resultado, pues puede ser ese tipo de simuladores, tanto TI como DOC, como estamos hablando, que se enganchan a un sistema, virtualizan o prueban sobre el propio sistema y pueden aportar cierta validez desde la perspectiva técnica. Pero es una parte técnica, una vez más, y formativa, como decimos, no es el completo conjunto que estamos comentando. Una de las sugerencias, el ENISA publicó un informe sobre recomendaciones de proteger sistemas de control industrial y una de las recomendaciones que había era de que en la medida de lo posible pues, tener bancos de pruebas. Todos sabemos del sector TI que hay sector preproducción, sector desarrollo y producción. Esto en el mundo industrial es todo producción. Entonces, sí se recomendaba tener bancos de pruebas en la medida de lo posible, donde tengas tus dispositivos replicando de manera más fiel posible a lo que está dando producción y ahí hacer las pruebas. Evidentemente, sobre producción, nadie te lo garantiza, nadie va a dejar tocar ahí. Entonces, escanear, ver vulnerabilidades, probar herramientas y probar a ver si eso funciona. Entonces, en el proyecto Scalab, esto, claro, es fácil decirlo. Aquí decir es todo muy fácil. El problema es que, claro, los operadores, todo el mundo tiene sus problemas, su función diaria y desafortunadamente hay pocos que tengan, un porcentaje muy pequeño, que tengan replicado en un benchmark su sistema de control industrial sobre el que poder testearlo. Esto sería ideal, tener estos bancos de pruebas y hacer todos los ejercicios contra el banco de pruebas. Digamos que esta es una idea, pero claro... Es tener un laboratorio de pruebas para no Lo que sí es cierto, ¿no?, de este ejercicio de métricas, que sí querría subrayar, que los indicadores de madurez son los que se han otorgado a sí mismos los operadores. Nosotros no hemos dicho cuánto eres maduro, sino hay operadores que son más críticos, más autocríticos, y son los indicadores de madurez que ellos han dado. Uno de los titulares, efectivamente, es que el mundo T está menos maduro que el mundo IT. Efectivamente, esto pues, muchas veces hacemos un proyecto para tener una excusa para poder demostrar lo que ya sabías a lo mejor desde el inicio, pero lo que se trata es de que no hay algo mágico que uno pueda hacer y decir con una varita mágica esto ya es seguro, no hay los americanos un silver bullet que pueda hacer. Lo que esto es un proceso y lo que hay que saber es que tenemos que ponernos a andar y caminar en el sentido de ir securizando, que tenemos muchos problemas, pero que se están haciendo muchas cosas y se pueden hacer cosas. O sea, comentabais que la alternativa para revisar un sistema SCADA pues es tener un entorno de laboratorio de pruebas porque no se puede tocar nada en producción. Otra de las alternativas puede ser certificaciones o revisiones previas sobre los proveedores antes de su montaje. ¿Estáis también de acuerdo en este
respecto? Sí, es algo bastante importante que cuando tú te planteas la adquisición de un nuevo sistema para producción, que el propio cliente sea el que presione al proveedor para que... Por los requisitos, exactamente, por los requisitos. Entonces, desde ese punto de vista, va a haber, el propio proveedor va a haber un requerimiento de negocio que la seguridad esté integrada en sus procesos. Por lo tanto, el sistema que tú vas a adquirir al final va a ser un sistema mucho más seguro. Obviamente, todo lo que han dicho estoy de acuerdo que todos los procesos de securización tienen que continuar y tienen que ir integrándose con IT, pero desde el primer momento que eliges el sistema, tú eres el que tienes que pedir que ese sistema venga seguro y presionar al proveedor. Muy bien. Pero ¿puedo hacer un pequeño comentario? Pero fijaros que, al igual que en sistemas de información, eso es muy sencillo. En este caso, te doy la razón, pero creo que el sitio adecuado es incorporarlo a los procesos de certificación natural del elemento. Quiero decir, por ejemplo, el mundo ferroviario. El mundo ferroviario, para que algo se ponga, evidentemente que tiene que estar certificado. O sea, yo no puedo inventarme un cacharro y decir, a partir de ahora va a llevar la señalización. Eso no lo puedo hacer. Tiene sus mecanismos de certificación. Hay un organismo que es la UIC, que es la encargada de los estándares del mundo ferroviario y además de la interoperatividad de los trenes, porque, hombre, no somos los aviones que vamos de una ciudad a otra, pero los trenes viajan entre países y sobre todo las cargas viajan por toda Europa, y ahora ya está China, ¿no? Como sabéis, tenemos un tren que va hasta China, va y vuelve. Entonces, todo eso está ya certificado lo que va pasando. Lo que hay que hacerlo es incorporarlo a las certificaciones actuales. Por eso decíamos que lo que hay que hacer es empezar a asumir cosas y empezar a meter nuevos controles, ¿no? No sé si alguno de los cuatro quiere aportar alguna más a la mesa. Si no, damos pie a si alguien de los asistentes a las jornadas quiere aprovechar y hacer alguna pregunta, ya sea del ámbito más regulatorio, como puede ser con Alfonso, o alguna experiencia o duda que pueda tener sobre el sector transporte, sistemas SCADA, etcétera. ¿Tenemos preguntas? Por aquí tenemos un par de ellas. Vamos por allá, Tomás. Hola, buenos días. Soy Zulaika, de IBM. Cuando habéis comentado el tema de que hubiera una segunda unidad de prueba, ¿verdad? Igual que existe con IT, que lo hubiera con OT, yo es que lo veo casi inviable, no sé. Ya sé que no se puede reproducir. Igual no vas a tener 2 centrales nucleares, no vas a tener 2 presas, no vas a tener... Obviamente no, sería... Bueno, pues lo más parecido en miniatura, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo, lo veo tan difícil, no sé si podéis darme pistas de cómo eso se puede llevar a cabo. Y luego, por otro lado, en esta misma línea, yo me pregunto si la mayoría de los sistemas van a estar obsoletos. Obviamente el tema de las certificaciones es para nuevos sistemas, no solo para los ya existentes, con lo cual también, hombre, habría una mejora si se llega a hacer, pero solamente para los nuevos. Gracias. Bien, sí, en Scala Lab, en el proyecto, es un proyecto ya finalizado. El objetivo era ese, y ahí yo te puedo asegurar que hay operadores. Lo que no tienen son réplicas exactas de todo su sistema de control industrial, pero que se pueden replicar, incluso se pueden tener sistemas virtualizados, lo más próximo reales a los reales, con PLCs, con RTUs, con DMZs, con historizadores. Eso existe, y ahí se puede, lo que no es fácil y tiene un sobrecoste añadido, desde luego. ¿Cuál es la solución? Pues que el fabricante generara estos bancos de pruebas y tuviera estos bancos de pruebas donde nosotros pudiéramos escanear vulnerabilidades y no solo pasarle la pelota al operador que hace uso, o sea, elevarlo al proveedor, y es el que debe tener estos bancos de pruebas. Pero en la última encuesta que nosotros hicimos, me parece que alrededor de un 10% disponían de bancos de pruebas. No todo, porque cada sistema de control industrial es diferente, cada infraestructura es diferente, y no es lo mismo los sistemas de control industrial del sector del agua que del sector del transporte, y replicar todo es inviable. Pero replicar una parte es una de las posibles soluciones, desde luego, porque lo que ningún operador permite es que tú lances un escáner a ver qué puertos hay abiertos a máquinas en producción. Bueno, ¿tenemos otra preguntita por allí? Hola, buenos días. Soy Tomás de Tizas. Me ha parecido entender a Francisco que decía que un ataque man in the middle es fácil, relativamente sencillo en estos sistemas, pero que lo difícil es el protocolo. A mí eso me parece un poco de seguridad por oscuridad. Y me parece un poco preocupante, no sé a vosotros, pero confiar la seguridad de un sistema ferroviario a que nadie hable el protocolo,
pues, o que nadie hable un sistema SCADA, que nadie entienda Modbus o que haya poca gente que lo haga, a mí me parece un poco preocupante. No sé, esa reflexión. Tal y como lo plantea, realmente no es que sea poco, es que es muy preocupante. Quiero decir, si yo estuviera defendiendo la seguridad por oscuridad, sería tonto. Y además no sé cómo me pagan mi sueldo. O sea, quiero decir con esto que yo no trataba de decir eso, ni muchísimo menos. Lo que estaba diciendo es que todos tenemos un grado de responsabilidad. Y en ese grado de responsabilidad tenemos que decir las cosas como se están ejecutando y cómo se están haciendo. Entonces, no solamente por decir un protocolo tiene una vulnerabilidad en origen, por ejemplo, que no tiene una autenticación fuerte entre los sistemas, etcétera, dependerá después de cómo se esté haciendo la operación. ¿Vale? Y no vale con decir, es que en la llave USB se está pasando no sé qué, es que tú tienes que saber todos los procedimientos y controles que lleva esa llave y los sistemas intermedios. Entonces, lo que pasa es que no se va a dar datos. Y dices, entonces ya estás en el oscurantismo. No, estamos en lo que se llama la protección, que es como todo. Es decir, ¿la confidencialidad forma parte de la protección? Por favor, ¿hay alguno aquí que no lo crea? Pues también eso es a lo que me refiero. Yo no digo que el mecanismo único sea ese. Lo que digo es que lo que veamos que está mal, intentemos entre todos cambiarlo. Es lo único que trato de decir, no digo otra cosa. No sé si hay alguna otra pregunta, si no damos por finalizada la mesa. Bueno, pues agradecer a estos 4 participantes de la mesa redonda. Bueno, y espero que os haya parecido interesante los contenidos tratados en ella. Muchas gracias.